Fuera. No necesito la escuela, gritó Isen, lanzando un grueso libro de texto por el aula, fallando por poco el hombro del profesor. La sala se congeló. Algunos niños gritaron, agachándose bajo sus pupitres. El profesor de mediana edad tembló, con los ojos cansados abiertos de par en par mientras se apartaba de un salto. Su voz se quebró, casi suplicante. Isen, por favor, siéntate. El chico se burló, echando la cabeza hacia atrás. No necesito la escuela. Soy hijo de un multimillonario. Su risa arrogante resonó, aguda y calificadora. El bolígrafo del profesor se le resbaló de la mano. Ambas manos temblaban incontrolablemente. Finalmente, bajó la cabeza, susurrando derrotado. Me rindo. Esa tarde, el lujoso comedor de la mansión se convirtió en un campo de batalla. En cuanto le pusieron un tazón de sopa delante, Isen lo apartó de un manotazo, salpicando el caldo sobre la mesa. Le gritó al chef, odio esto. ¿Quién te dijo que cocinaras semejante basura? El chef inclinó la cabeza, con manos temblorosas mientras limpiaba. Nadie se atrevió a hablar. Justo entonces, Maya entró. Una mujer negra de unos 30 y tantos años, vestida con un uniforme azul marino ribeteado de blanco, con un trapo de limpieza aún en la mano. Solo la habían contratado para ordenar la casa, pero la vista que tenía ante ella era demasiado para ignorarla. Avanzó, en voz baja pero firme. Si no quieres comer, ven conmigo. Te mostraré lo que significa el hambre de verdad. La sala se congeló. Los ojos de Isen se abrieron de par en par, con la incredulidad reflejada en su rostro. Nadie le había hablado así nunca. Enseñó los dientes, gritando, ¿quién te crees que eres para darme órdenes? Maya le sostuvo la mirada, firme e intrépida. Te enseñaré. Isen se cruzó de brazos, lanzándole una mirada desafiante. Pero por primera vez, algo brilló en sus jóvenes ojos. Un rastro de confusión, casi vacilación, y bajo la serena fuerza bajo su voz, bajo el fuego severo de sus ojos, el chico vaciló y obedeció. Maya habló en voz baja y luego tomó la mano del chico. Juntos, salieron de la reluciente mansión, del mundo de suelos de mármol y lámparas de araña, y caminaron hasta detenerse en el límite de South Central. Ya no había luces brillantes, solo hileras de paredes desconchadas, techos de hojalata oxidados y basura esparcida por cada rincón de los callejones. Isen se aferró a la puerta del coche, con los ojos abiertos por la sorpresa. La voz de mamá era tranquila pero firme. Ven conmigo. El chico obedeció a regañadientes, con la mano apretada sobre la nariz. La escena a su alrededor lo hizo estremecer. Niños acurrucados junto a los cubos de basura, con la ropa hecha jirones, mujeres haciendo fila para recibir platos ligeros de sopa fuera de una iglesia. Ancianos rebuscando en los cubos de basura con manos temblorosas en busca de latas. Isen arrugó la nariz, con una risa burlona escapándose de sus labios. ¿Por qué no tienen ropa y comen esa porquería como si supiera bien? Maya dejó de caminar. Se giró, sus ojos oscuros lo taladraron, profundos e inquebrantables. Míralo más de cerca. Entonces lo entenderás. Por un momento, Isen guardó silencio. Esa mirada no era de enojo. No era un regaño. Cargaba con una tristeza que nunca antes había visto. Al pasar junto a un banco de madera torcido, Maya ladeó la cabeza. La vista la hizo retroceder en el tiempo. Ella misma había estado sentada allí una vez, descalza y temblando, con el estómago retorcido de hambre, esperando el trozo de pan de un extraño. Solo una beca repentina y la amabilidad de una familia adinerada la habían sacado de ese lugar. Ahora, al traer a Isen aquí, Maya no quería humillarlo. Quería que lo viera. Rico o pobre, cada persona sigue siendo humana. El hambre de verdad no es una rabieta en la mesa. Es el dolor que te retuerce por dentro. Son manos temblorosas que aún parten una corteza de pan para compartir. Se quedó allí en silencio,
observando a Isen bajar la cabeza. Su voz se redujo a un susurro, más consigo misma que con él. Tengo una deuda con esta vida. Hoy la pago enseñándole la lección que alguien me enseñó una vez. Una ráfaga de viento barrió el callejón, trayendo el olor húmedo a humo y lluvia. Isen ya no se cubría la nariz. Levantó la vista y vio a niños partiendo un pan duro en dos, sus raras sonrisas iluminando la oscuridad, y por primera vez, el orgullo en sus ojos pareció suavizarse. El estómago de Isen rugió, retorciéndose en oleadas. Toda la mañana se había negado obstinadamente a todos los platos de la mansión. Y ahora, aquí en los barrios bajos, el hambre lo atacaba con venganza. Frente a él, un chico negro y delgado, más o menos de su edad, se agachó para recoger un trozo de pan que había caído al suelo. Lo sacudió rápidamente y se lo metió en la boca, masticando con deleite como si fuera la mayor bendición. Isen frunció el ceño, asqueado pero curioso. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El pobre chico partió el pan por la mitad y se lo ofreció. Aquí comes. Todavía tengo la otra mitad. Isen se quedó paralizado, con la mano rígida a su lado. Nunca antes había visto a alguien dispuesto a compartir mientras él mismo tenía hambre. Pero casi al instante su orgullo arrogante se encendió. No puedo comer eso. El chico, su nombre era Sam, se limitó a sonreír sin ofenderse. Esa sonrisa iluminó la oscuridad de la calle. Maya estaba cerca, en silencio, observando atentamente, con sus ojos tranquilos e inquebrantables como si supiera que este momento importaba más que cualquier sermón. Isen comenzó a darse la vuelta, pero sus ojos se posaron en la pequeña mano de Sam. En esa palma no solo había pan. Sostenía un pequeño coche hecho con una lata y chapas de botellas. El juguete estaba abollado, desgastado, pero cuidadosamente pulido, brillando a la luz del sol. Sam notó que Isen lo miraba. En lugar de esconderlo, acunó el coche y se lo ofreció, con voz inocente y cálida. Puedes probarlo. Corre rápido. Isen contuvo la respiración. Tenía cientos de juguetes electrónicos caros, pero nadie le había ofrecido su posesión más preciada con tanta generosidad. ¿Por qué me lo darías?, tartamudeó Isen. Sam se encogió de hombros, sonriendo con dulzura. Porque deberíamos aprender a compartir. Sam puso el pequeño coche en la mano de Isen. El chico rico lo miró fijamente, con sentimientos desconocidos agitándose en su pecho. Por primera vez, tocó un mundo donde la alegría se compartía, no se compraba. En los ojos de Maya, un tenue rayo de esperanza brilló. La primera semilla del cambio había arraigado en el alma de Isen. Richard Hall empujó la puerta de la mansión. La enorme casa estaba en silencio. Ni risas, ni rabietas, ni los arrebatos familiares de su hijo. Frunció el ceño. ¿Dónde está Isen?, preguntó. El mayordomo, Marne, se adelantó de inmediato. Señor, el chico está en los barrios bajos con Maya. Richard se quedó paralizado, con la mirada ensombrecida, apretando con fuerza el maletín de cuero. ¿Qué?, rugió. Trae el coche. El deportivo negro atravesó la noche hacia South Central. El viento aullaba. La mente de Richard era un caos. Quejas de profesores, la dimisión de tutores, colegas murmurando a sus espaldas. Había malcriado demasiado a Isen, y ahora el chico se estaba convirtiendo en una vergüenza pública. El coche frenó con un chirrido en una calle embarrada. Un guardaespaldas saltó primero. Richard pisó el suelo, sus zapatos lustrados se cubrieron de polvo al instante. Se detuvo en seco. Allí, ante sus ojos, Isen estaba sentado en el suelo, con las manos sucias, compartiendo un trozo de pan con un chico de la calle harapiento. En su joven rostro floreció una sonrisa radiante, real, pura, desprovista de arrogancia. La voz de Richard estalló. Maya, ¿quién te crees que eres para traer a mi hijo aquí? Maya levantó la cabeza. Su uniforme estaba polvoriento, pero sus ojos eran tranquilos, su voz firme.
Solo le estoy enseñando algo que tu dinero nunca comprará. Silencio. Richard se acercó furioso, apuñalando el aire con los dedos. Te pago para limpiar, no para arrastrar a mi hijo a esta inmundicia. Maya no se inmutó. Me pagas para limpiar la casa. ¿Pero quién limpiará el alma del chico? El aire se volvió sofocante. El guardaespaldas se removió, inquieto. Los niños de la calle se reunieron para observar. Richard apretó la mandíbula. ¿Te atreves a desafiarme? La respuesta de mamá fue fría, afilada como el acero. Esto no es un desafío. Es una advertencia. Si sigues ignorándolo, un día tu hijo se convertirá en un peligro para la sociedad y te convertirá en el hazmerreír. ¿Es eso lo que quieres? Richard vaciló. En ese momento, Isen levantó la vista, todavía agarrando el pequeño coche de juguete hecho de hojalata oxidada. No quiero irme todavía, papá. Estoy jugando con mi amigo Sam. La sonrisa del niño dejó atónito a Richard. Cuando había visto por última vez tanta inocencia en el rostro de su hijo. El tono de Mia era sereno, su mirada firme. Dime, ¿alguna vez has visto a tu hijo tan feliz sentado solo en una habitación llena de juguetes caros? A Richard se le hizo un nudo en la garganta. No le salieron las palabras. Su pregunta atravesó el vacío que había enterrado hacía tiempo. Maya continuó, lenta pero segura. Dame 3 días aquí. Si no ves un cambio, puedes despedirme. Richard respiró hondo. Miró a su hijo, con las manos sucias pero los ojos brillantes de alegría. Miró a Maya, inflexible pero cálida. Finalmente, exhaló, aflojándose la corbata. 3 días. Maya asintió. El impas terminó, pero un nuevo juicio apenas había comenzado. Ven a vivir a mi casa. Mi mamá cuidará de ti. No volverás a pasar hambre. Los ojos de Sam brillaron mientras lo decía, emocionado de finalmente tener un amigo. Isen parpadeó sorprendido. Luego, lentamente, asintió. El techo de la choza se hundía, parcheado con hojalata oxidada. El viento se filtraba por las grietas, trayendo el olor a humo y polvo. Los niños se apiñaban alrededor de una mesa de madera tambaleante, cada uno con un tazón astillado frente a ellos. Dentro solo había sopa aguada, algunos granos de arroz sueltos y un puñado de verduras marchitas. Mamá, este es mi nuevo amigo, Isen, gritó Sam. Su madre se acercó apresuradamente, con el rostro iluminado por una suave sonrisa al recibir al invitado en su destartalada casa. Maya acompañó a Isen a un asiento. Come, dijo con calma. Yo, dudó Isen. Un niño más pequeño sentado a su lado lo miró con los ojos muy abiertos, sus delgadas manos temblando al levantar su tazón. Si no lo quieres, lo comeré yo por ti. Isen se quedó paralizado, con el hambre aferrándose a su estómago, fuerte e implacable. Miró a Maya. Ella permanecía de pie con los brazos cruzados, en silencio, con la mirada firme, pero no contundente. Come, repitió, en voz más baja esta vez. Isen cogió la cuchara. La sumergió en la sopa, se la llevó a los labios y la olió. El olor agrio le hizo hacer una mueca. Aún así, bebió. Al principio sintió náuseas, pero luego tragó. El vacío en su estómago lo obligó a tomar otra cucharada, y luego otra. A su alrededor, los niños comían con entusiasmo, las cucharas tintineando al ritmo. Una niña pequeña con el pelo revuelto susurró aliviada. Hoy hay verduras. Tenemos suerte. Isen se quedó paralizado a mitad de bocado. ¿Suerte? ¿Solo porque hay verduras? Las palabras martillaron en su mente. De vuelta en la mansión, había tirado festines enteros al suelo sobre un plato mal cocinado. Y aquí, una sola hoja verde fue suficiente para hacerlos brillar. Bajó la cuchara, mirando a la niña. Tenía los labios agrietados, pero sus ojos brillaban al sonreír. La habitación pareció quedarse en silencio. Isen se inclinó sobre su tazón, respirando aceleradamente. Por primera vez,
Algo pesado le presionó el pecho, algo que no sabía cómo nombrar. Entonces otro niño deslizó medio pastel frito hacia él, sonriendo. Toma, puedes tener esto también. Isen extendió la mano lentamente. Su mano rozó los delgados dedos del niño, cálidos a pesar de su fragilidad. Se estremeció, con los ojos llenos de lágrimas. Desde un rincón, Maya observaba en silencio, una leve curva en sus labios. En sus ojos, la esperanza ardía. La semilla del cambio había empezado a arraigar en el alma arrogante del joven Aire. El cielo nocturno sobre South Central era denso y gris, la lluvia caía sin cesar sobre el techo de hojalata oxidado y agujereado. Maya condujo a Isen a la estrecha habitación de una familia pobre. Las paredes estaban húmedas por el moho, el suelo irregular, y desde la esquina se oía el correteo de las ratas. Isen se sentó encorvado, con la ropa pegada a la piel y las manos temblorosas. Miró a su alrededor. Ni una cama mullida, ni mantas cálidas, solo unas tablas clavadas y una lámpara de aceite parpadeante que proyectaba una luz tenue. «Tengo que dormir aquí», le tembló la voz. Maya no respondió. Solo le puso una mano en el hombro, con la mirada serena, y luego entró silenciosamente en la habitación contigua. El niño se tumbó, acurrucándose. Frío, un frío cortante que le calaba los huesos. Un frío que nunca había conocido en una mansión calentada por chimeneas. Cada chillido de rata le oprimía el pecho. Isen nunca se había sentido tan solo. De repente, una mano suave se posó en su hombro. La madre de Sam, frágil y delgada, le ofreció una chaqueta rota, que parecía apenas mantenerse en su sitio. «Ponte esto, niño, o te vas a resfriar». Isen lo miró atónito. «¿Por qué? Dámelo. No soy tu hijo». La sonrisa de la mujer era suave, su voz ronca pero cálida. «Sigues siendo un niño, y los niños deben estar abrigados». La mente de Isen daba vueltas. ¿Cómo podía gente que no tenía nada seguir ofreciéndole amabilidad? Un extraño, incluso alguien que una vez se había burlado de ellos. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza, el viento silbaba a través de las grietas. La mujer no se detuvo en la chaqueta. Se sentó a su lado, en voz baja, mientras comenzaba a contar un torpe cuento de hadas. Sus hijos se acercaron sigilosamente, apretándose contra Isen. Cuerpos delgados acurrucados, pequeños brazos sobre sus hombros, formando un nido de calidez, apretado, imperfecto, pero rebosante de amor. Sin manta, sin sábanas finas, solo el calor de la bondad humana. Los párpados de Isen se volvieron pesados. Se durmió, no en el lujo y el esplendor, sino en la seguridad y el calor de una familia que no era la suya. Fue el sueño más profundo que había tenido en años. 3 días habían pasó. Esa mañana, Isen se sentó erguido ante un sencillo tazón de arroz en la cocina improvisada. Sin gritos, sin rabietas, sin platos volcados. Comió tranquilamente cucharada a cucharada, con el rostro pensativo. «Tenemos que volver a casa», dijo Mia en voz baja. «¿Puedo volver aquí a ver a mis amigos?» La voz de Isen temblaba de emoción, como si no soportara irse. Maya asintió, sonriendo suavemente. «Por supuesto que volveremos». Mientras se alejaban, Isen giraba la cabeza una y otra vez, con los ojos brillantes, observando a las pequeñas figuras que lo despedían con la mano. De vuelta en la mansión, el sirviente lo miró con asombro. El joven amo se sentó a la mesa del comedor sin rabia, sin romper platos. Terminó de comer y dejó la cuchara en silencio. En el otro extremo de la mesa, Richard Hall lo observaba con recelo. Aún no confiaba en Ma, pero no podía negar que algo había cambiado. La arrogancia en los ojos de su hijo se había suavizado hasta convertirse en algo desconocido. Esa tarde, Richard llamó a Mia a la biblioteca. Se quedó de pie junto a los altos estantes, con voz fría. «Si alguna vez te atreves a llevar a mi hijo de vuelta a ese lugar asqueroso, estás despedida en el acto». Mia levantó la barbilla,
firme. Puedes despedirme, señor. Pero primero, pregúntale a tu hijo qué lección quiere aprender. Las bisagras crujieron. Isen se quedó en la puerta. Lo había oído todo. Por primera vez, no se escondió tras su padre. Entró con voz firme. Papá, quiero continuar. Richard se dio la vuelta. Isen, ¿qué acabas de decir? El chico miró a su padre a los ojos con una extraña sinceridad. Quiero aprender más. Quiero entender el mundo exterior, donde la gente que no tiene nada sigue siendo amable conmigo y aún encuentra motivos para sonreír. Richard se quedó paralizado. Durante años, solo había oído a su hijo gritar. Burla, exige. Nunca esto. Isen dio un paso más cerca, con la voz quebrada. Papá, en la mansión lo tengo todo, pero no tengo con quién compartirlo. Allá afuera, mi amigo Sam no tenía nada. Aún así, me dio su juguete más preciado. Su madre me contaba cuentos antes de dormir, me arropaba cuando tenía frío. Papá, podrías comprarme una juguetería entera, pero ¿puedes comprarme un amigo de verdad? La pregunta golpeó a Richard como un puñal en el corazón. Su respiración se atascó con la culpa. En ese momento, comprendió que, a pesar de toda la riqueza que había invertido en la vida de su hijo, lo había dejado sumido en la soledad. Por primera vez, Richard vio a Maya no como una sirvienta, sino como un puente frágil, uno que aún podría salvar a su familia. Richard permaneció inmóvil en el asiento de cuero del coche, con la mirada fija en las tenues luces de South Central. Esta vez, no había enviado a nadie más. Salió él mismo junto a Maya y Isen. Sus zapatos lustrados se hundieron en el suelo irregular y fangoso que rezumaba humedad y descomposición. Niños demacrados compartían una corteza de pan duro. Hombres mayores se encorvaban sobre los cubos de basura. Mujeres formaban largas filas esperando un plato de sopa aguada. Richard se quedó paralizado. En ese momento, los recuerdos volvieron a la vida. Las dificultades de su propia infancia, los días que mendigaba las obras en las obras, la mirada vacía y hambrienta que había ocultado al convertirse en multimillonario. Isen agarró en silencio la mano de su padre, señalando a Sam y a los otros niños, que compartían su escasa comida. Richard tembló. Tragó saliva con dificultad, y de repente, las lágrimas resbalaron, mezclándose con el polvo de la calle. Olvidé enseñarle a mi hijo lo más importante, la gratitud. Gratitud por cada grano de arroz, por cada mano que nos ayuda, y por la vida misma que nos ha sido dada. La voz de Maya sonó serena pero firme. Esa es la lección que los más pobres pueden enseñar a los más ricos. No había triunfo en su tono, solo verdad. Y esa verdad fue suficiente para que Richard agachara la cabeza. A partir de ese día, Isen cambió. De vuelta en la escuela, ya no era el arrogante alborotador. Los profesores se quedaban sin aliento cuando levantaba la mano y declaraba: Señor, mi sueño es ayudar a los pobres. A Richard se le encogió el corazón al oír a su hijo hablar en las reuniones de padres y maestros. Isen lo instó a financiar viviendas para los necesitados, a organizar comidas de fin de semana para las personas sin hogar. Y Isen no solo habló. Repartió pan él mismo, llevó bandejas a los ancianos, abrazó a los niños que vagaban por las calles. Años después, esa historia se convirtió en leyenda. Isen creció y recibió la confianza del pueblo, elegido alcalde de la ciudad. En su investidura, no olvidó mencionar a la mujer que una vez lo cambió todo, Maya. La voz de Richard se quebró en la sala abarrotada. Se giró hacia la primera fila donde estaba sentada Maya, anciana y frágil, con canas en el cabello y las manos callosas firmemente unidas. Lentamente, con firmeza, bajó y la abrazó. La sala quedó en silencio. Su voz temblorosa se elevó, vestida con un uniforme de sirviente. Muchos la consideraban común y corriente. Pero para mí, Maya fue la maestra que me dio la lección más importante de mi vida. La que me convirtió en un hombre digno de confianza, un hombre capaz de servir a su pueblo. En ese abrazo,
Dos mundos antes divididos se fusionaron por fin, unidos por las lágrimas y la gratitud. La sala guardó silencio por un instante, y luego estalló en un aplauso atronador, porque el dinero nunca puede reemplazar la educación del corazón. Un niño solo comprende el verdadero valor de la vida cuando ha visto el sufrimiento ajeno. Y a menudo, quienes la sociedad ignora son precisamente quienes transmiten las lecciones más valiosas.